Bendiciones, estamos desde True Voice Studio y queremos dar inicio a nuestra segunda sección donde hemos estado hablando unos temas de suma importancia para la iglesia, para todo cristiano que quiera conocer la verdad. Y hemos estado hablando bajo el tema la iglesia en tiempos diferentes, y para eso tenemos aquí a unos grandes amigos que nos acompañan en esta noche. Tengo con nosotros al apóstol Luis Apomales, tengo al pastor Enelcio Rivera, al pastor Rey Meléndez y esta servidora Miriam Nieves, pastora también. Y estamos aquí y es un placer para nosotros poder dirigirnos a ustedes y compartir todo ese conocimiento y especialmente el depósito que Dios pone en nuestras vidas para que pueda ser transmitido al pueblo de Dios. Y en esta noche queremos, ¿verdad?, desarrollar este tema, pero antes de entrar en detalle, yo quiero invitarle a usted que me está escuchando que busque la primera parte, porque es importante que usted pueda conocer el tema, cómo ha sido desarrollado y cómo hemos ido entrando, ¿verdad?, en detalle o estableciendo una plataforma para poder continuar desarrollando este tema. Así que te invito a que busques en nuestro canal la primera parte bajo el tema la iglesia en tiempos diferentes. Pero ahora yo quiero, ¿verdad?, tener esta conversación con estos maestros que el Señor nos permite tener aquí, y quiero que podamos ir hablando el pastor Enelcio sobre la responsabilidad. Nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad como siervos, como sierva del Señor, y que Dios, ¿verdad?, con esa responsabilidad nos da a nosotros también una autoridad. Pero yo quisiera que nos pudiera hablar o que pudiera compartir con nosotros y con la audiencia cómo está respondiendo la iglesia a lo que Dios nos revela en las páginas de la Sagrada Escritura, en la Biblia, ¿verdad? Que son las instrucciones que Dios nos da, no solamente, ¿verdad?, para poder acercarnos al Padre, sino vivir esa vida de santidad que el Señor, ¿verdad?, quiere que nosotros tengamos, y sobre todo como Él nos creó a imagen y semejanza de Él, modelar ese carácter de Él. ¿Cómo usted está viendo la iglesia? ¿Cómo estamos nosotros modelando eso que está ahí escrito? Quiero comenzar sobre la parte de la pregunta que dice las páginas de esta escritura, y validando esa expresión dentro del contexto de la pregunta. Tengo primero que ver lo que es la Biblia. Y la Biblia tiene muchos matices, pastores y pastores. Tiene muchos colores diversos. Reconociendo que el autor es Dios. Y que la misma fue escrita en varias épocas. En ella se narran momentos particulares de alegría, de dolor, de angustia, de sangre, de persecución. Pero esa es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no es otra cosa que la revelación de Dios. Y cuando hablamos de revelación es cuando Dios corre un velo, porque es el deseo de Dios de que el ser humano, nosotros, carne y hueso, podamos conocer y ver el retrato de Dios. En otras palabras, no podemos ni ver a Dios, ni entender a Dios, ni comprender a Dios, si no son por esos matices proféticos de cada hombre a nivel del tiempo que ellos vivieron.
Es un esfuerzo de Dios para bajar al nivel del hombre y que el hombre pueda entender el plan de Dios para con él. En estas páginas de las Escrituras, como mencionas en tu extraordinaria pregunta, está la forma de vivir del hombre. Está los ministerios, que son las herramientas que Dios le dio a la iglesia, cómo deben de funcionar dentro de la iglesia. Están dentro de estas escrituras los tiempos que la raza humana ha de vivir. Por tanto, el enajenarnos, al alejarnos de esta escritura, perdemos el norte de lo que es Dios. Y si perdemos el norte de lo que es Dios, perdemos la relación intrínseca de esa manifestación y ese esfuerzo de Dios de revelarnos a nosotros. Pueden surgir muchas teorías, pueden surgir muchos argumentos, pero la Biblia es la Biblia, es la palabra de Dios, son los mandatos de Dios. Ahora, partiendo de esta premisa y habiendo dicho esto, yo quiero que veamos que los discípulos de Jesús prefirieron el martirio antes de claudicar sobre su fe en esta palabra, sobre su fe en lo que había sido revelado y los valores espirituales. ¿Qué es lo que nos puede sostener a nosotros en una vivencia relacional con Dios? La palabra no existe. Si se rompe este hilo, es el único hilo que nos sostiene en nuestra relación con Dios. Por tanto, es bien importante la palabra. Se han escrito muchos libros. Y Proverbios lo habla. Y hay cientos de libros, extraordinarios libros, con extraordinarios autores. Pero yo siempre recomiendo la Biblia porque yo conozco a su autor. Porque un libro nunca va a ser más grande que su autor y el carácter de su autor. Y yo conozco el carácter del autor de la Biblia. Amén. Un carácter infalible, pastoras y pastores. Un carácter maravilloso y extraordinario. Pero antes estos hombres tuvieron que ser formados por el Espíritu Santo. Y volvemos a meter al Espíritu Santo en esta acción de revelación. Tenemos que meter al Espíritu Santo en esta fórmula ganadora, porque el Espíritu Santo es el que nos revela el contexto de la palabra. El Espíritu Santo es el mejor intérprete de la palabra. Y yo tengo concordancia, diccionario y todos me ayudan, pero nunca van a poder sustituir al Espíritu Santo. Ese es desde mi punto de vista de ver, ¿verdad?, las Escrituras. Pero esta gente tuvieron que ser formados por el Espíritu Santo. ¿Y qué es ser formado por el Espíritu Santo? O sea, ser formado por el Espíritu Santo es que donde existe la capacidad, a veces esa capacidad no nos ayuda a interpretar las Escrituras, porque la tomamos dentro del elemento de nuestra capacidad. No estoy hablando de la capacidad de estudiar las Escrituras, estoy hablando de la capacidad intelectual por sí misma en el ser humano. Cuando yo hablo de que el Espíritu Santo me tiene que formar mi mentalidad para aceptar las cosas a través de la fe, y ese Espíritu Santo es el que nos capacita a través de ese elemento fe para aceptar esa revelación, esa palabra como que viene de parte de Dios. No hay un elemento científico para sostenerle eso. No hay un elemento necesariamente arqueológico para sostener eso. Solamente es el elemento fe, creer en la palabra, creer que Él la dio, creer que Él es el guía y nos las trae a nuestro corazón. Ahora, cuando nosotros vemos a los discípulos, que tenemos que hablar de ellos, ellos vivieron un medio ambiente hostil.
de muchas dudas, de persecución, de cambio en su ánimo. Y cuando hablamos de ánimo, de fe y muchas dudas. O sea, aunque tenemos la palabra, el Espíritu Santo nos ayuda, junto a la oración y a la búsqueda profunda, a nosotros eliminar los elementos de duda a través de las experiencias y la relación con Dios. Y de esa forma ellos pudieron seguir creciendo en confianza con Dios a través de Jesús. La confianza es un elemento importante en esta vida. Jesús no se lo ganó de la noche a la mañana. Jesús estuvo 3 años y medio con ellos y luego Jesús se fue y dejó el Espíritu Santo para seguir formando al hombre para que creyera esa palabra. Al día de hoy nosotros seguimos luchando con nuestras dudas, nuestras incertidumbres y nuestras reacciones ante esa misma palabra. Yo he pasado por ella y yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones diferentes en nuestras vidas y momentos de duda, de incertidumbre. Ahora bien, hay muchos tiempos de desafío, pero estos se convierten en grandes oportunidades para los hombres. Y los desafíos de la vida, en cada uno de ellos Jesús le habló directamente a sus discípulos. Y por eso se convierte la relación de los discípulos con Jesús y de Jesús con los discípulos como un estilo de vida para nosotros, la iglesia, los ministros del Señor del día de hoy. Entonces, nuestro carácter va a ser formado a medida que las circunstancias van pasando por nuestra vida. Ahora, es bien importante señalar un punto bien sobresaliente, es que en una y otra calamidad, dificultad, persecución, circunstancias diferentes en la vida, las Escrituras proveen una promesa certera para nosotros. La Escritura, y hay promesa para en medio de la enfermedad, hay promesa para en medio de la persecución, hay promesa para en medio de las dudas, de las incertidumbres. Ahora, yo quiero que veamos en estos tiempos de desafío, de pandemia, de persecución de otras áreas en otros países, ¿qué es lo que sostiene a la iglesia de pie? Es esas escrituras, ese poder registrado en las escrituras que nos llevan a otro nivel. Ahora, una vez los discípulos pasaron por las circunstancias y pudieron atesorar esa palabra, me representa esta porción bíblica que quiero compartir con ustedes. Cuando la Biblia dice, ellos dijeron al Sanedrín, al gobierno, ellos dijeron al Sanedrín, es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes en vez de obedecer a él. ¿Es justo? Le está diciendo el gobierno. Ahora, ¿quién fue el que le dio esa palabra? ¿Quién fue el que los convenció para que esa palabra fuera ejecutada a través de sus labios? La revelación de un Dios poderoso. Y segundo, la convicción del que la recibe. Por tanto, la convicción es bien importante dentro del marco histórico de la palabra. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice y le da varios consejos. Número 1, le dice, ¿quién te enseñó la palabra? Eso es bien importante, ¿quién enseña la palabra? Bien importante, ¿de quién oímos la enseñanza de la palabra? Que no trastoque nuestra fe, sino que adjudique la palabra a aumentar nuestra fe. La segunda pregunta que le hace Pablo a Timoteo es, ¿qué te enseñaron de la palabra? O sea, ¿quién te enseñó? Es bien importante. Segundo es, ¿qué te enseñaron? Y la tercera es que tengas convicción sobre la palabra. O sea, número 1, ¿quién te enseñó?
Segundo, ¿qué te enseñaron? Y lo tercero es convicción. ¿Y qué es convicción? Que tú te convenciste, no necesariamente por lo que te dijeron, sino por lo que te dijeron y lo que tú experimentaste en tu testimonio y en tu vida personal, que quien te enseñó y lo que te dijeron era lo correcto, pero tú eso lo ratificaste en base a tu experiencia. ¿Quién te enseñó que había un Espíritu Santo? ¿Quién te enseñó que Él es el sanador? ¿Y qué te enseñaron dentro del cuerpo de esa enseñanza para tú sostenerte en tu fe? Y eso es bien importante. Hoy día, basado en esa pregunta, responde la iglesia a lo que Dios nos revela en las páginas de las Escrituras. Yo quiero decir que la iglesia está respondiendo. Quien no está respondiendo son los hombres y mujeres que han sido llamados dentro de la iglesia con posturas correctas y han vendido sus posturas. Y de ahí es lo que la Biblia dice, que se convierte en apóstata. Una enseñanza correcta, una visión correcta, pero al final del camino torcieron la verdad. Y entonces por eso es bien importante ver quién está detrás de lo que nos enseña. Ahora, es bien importante, como te dije ahorita, ellos dijeron al Sanedrín, mira qué palabra, ¿es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes en vez de hacerlo a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto, y visto es convicción, y oído es quien te enseñó. Por tanto, mi convicción es lo que me mantiene firme ante la prueba. Cuando hablamos de convicción, ¿se acuerdan que los discípulos oyeron a Jesús decir que Él iba a resucitar? ¿Y se acuerdan de la palabra que ellos dudaron porque fueron todos al sepulcro? ¿Por qué si Jesús le dijo que al tercer día iba a resucitar, ellos fueron al sepulcro? Él no iba a estar allí, Él le dijo, pero fueron al sepulcro. Pero ¿qué sucedió cuando Jesús se le apareció a ellos? El caso de Tomás. Y decimos de Tomás y los otros critican a Tomás, pero fue que Jesús se le apareció a los otros antes de aparecerse a Tomás. Y si se le apareció a los otros, ahora ellos tenían convicción de que Él estaba vivo. Por eso ellos le dicen a Tomás y le discuten, Él está vivo. Pero Tomás no tenía convicción porque Él no se le había aparecido. Entonces, es bien importante la convicción y la convicción viene por la experiencia. Entonces, ¿cuál es la importancia de nosotros tener claro en nuestros argumentos, en nuestro ADN espiritual, la importancia de la revelación de la palabra, por lo que hemos dicho anteriormente? Hoy me preocupan muchas cosas. Un ejemplo, hoy muchos no quieren ser rechazados por predicar la palabra. Entonces acomodan la palabra a los tiempos y sabemos a lo que estamos hablando. Hay muchos seminarios, hoy día hay muchos seminarios y se han convertido en cementerios incapaces de impartir la doctrina básica de la fe. Tenemos que volver nuevamente al ABC del Evangelio, a las cosas sencillas y prácticas para poder entender la palabra. Número 1, lectura de la palabra, estudio profundo de la palabra, en oración, en ayuno, en vigilia y a través del Espíritu Santo. Pastores, siento un celo grande porque uno ha viajado Centro, Latinoamérica, y hemos visto muchas estructuras que no se parecen a las estructuras sanas y son lo que están recibiendo nuestras futuras generaciones. Y tenemos que levantar una voz y volver a los principios básicos de las Escrituras. Esto no es complicado, es sencillo. Vivir
por la fe, creyendo que esa palabra, como digo yo, de tapa a tapa, es la revelación y la inspiración de Dios dada a esta generación nueva y a cada uno de nosotros, para que podamos entender y conocer cuál es la voluntad del Señor, quién es Dios para nosotros, y mantenernos en la brecha de una sana doctrina. Wow. Es tremendo, pastor, pero tú comenzaste a establecer lo que encontramos en la palabra de Dios. Y una de las cosas que mencionaste es que la palabra nos da instrucciones de los ministerios, nos da instrucciones de cuál es, ¿verdad? Nuestra responsabilidad, cuál es la conducta de lo que Dios espera de nosotros, y nos da algo importante, la solución de los problemas que estamos enfrentando, no de los problemas que enfrentaron aquellos que estuvieron, ¿verdad? Vivos para aquel entonces en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, sino aún nosotros, porque nosotros seguimos siendo parte de esta palabra de Dios, y es por eso tan importante nosotros educarnos, como bien nos decía, y escudriñar esa palabra, y educar al pueblo, porque en la palabra es que está la respuesta de muchas de las cosas que estamos viviendo desde el hogar, y en la sociedad. Y voy, ¿verdad?, a esta pregunta que le quiero hacer al pastor Rey. ¿Estamos educando la iglesia para enfrentar estos problemas sociales, no solamente, ¿verdad?, a nivel social, a un familiar, porque muchas de las cosas que están ocurriendo en la sociedad se está reflejando dentro del hogar, y si se refleja dentro del hogar va a afectar a la iglesia, pero nosotros, los educadores espirituales, o los que hemos sido llamados, ¿verdad?, a dirigir una iglesia, estamos educando la iglesia para enfrentar los problemas sociales, como la adicción, la homosexualidad, el divorcio, el liberalismo con que se está viviendo, o como la sociedad, ¿verdad?, nos lo quiere presentar, porque una cosa, ¿verdad?, es la libertad que nos da Cristo, y otra cosa es la libertad o el liberalismo que nos ofrece, ¿verdad?, la sociedad o el mundo. ¿Qué usted nos puede decir, pastor, con relación a esto? Para poder entender un poquito de lo que voy a hablar ahora, porque lo voy a conectar no solamente lo que el pastor Enercio nos ha traído, sino también lo quiero conectar con la parte 1 de este compartir con estos maestros, y fue la palabra que trajo en la primera sección el apóstol Pomales, y era sobre la condición de los líderes espirituales, que tiene que ver grandemente. Porque si vamos a enseñar y hay un líder espiritual que no está preparado emocionalmente o espiritualmente o físicamente, sí va a afectar la enseñanza. Y enlazándolo con lo que trae el pastor Enercio, habla sobre unos cimientos. Él habló sobre la palabra. ¿De dónde es que viene la palabra? Porque enseñar por enseñar, enseña a cualquiera. Exacto. Pero la palabra tiene que tener un cimiento, tiene que tener una base para que haya convicción. Y fíjense en esto, la importancia de estar en el cimiento correcto. Porque y sucedió en las Sagradas Escrituras, ocurrió muchas veces donde se infiltraban falsas doctrinas que parecían doctrinas correctas, pero estaban mezcladas con parte de la doctrina correcta, pero se introducía la mentira. O sea, lo que conocemos en el mundo como medias verdades, que medias verdades no existe. ¿Es verdad o es mentira? Medias verdades no existe. Pero la importancia, y cuando vamos a hablar si la iglesia, si el cuerpo de Cristo está educando en todas estas áreas que usted mencionó, yo tengo que decir que una de las funciones principales
de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo no le corresponde solamente a los líderes espirituales, sino del cuerpo de Cristo, era precisamente enseñar. Cuando vemos qué hizo Jesús aquí en la tierra, bueno, lo llamaban maestro, porque precisamente eso es lo que estaba haciendo, enseñando. Pero ¿qué estaba enseñando Jesús? Y cuando yo veo todo lo que estaba enseñando Jesús, yo lo puedo agrupar en tres áreas. Número uno, estaba revelando al Padre. Estaba revelando el verdadero carácter del Padre para que lo pudiéramos entender. Pero no se limitó solamente a eso, sino que también nos estaba enseñando, además del carácter del Padre, también nos estaba enseñando sobre las verdades y principios bíblicos para poder vivir en el mundo donde estamos. No nos dijo que nos iba a sacar del mundo, pero sí nos iba a dar, nos identificó cuál iba a ser nuestra fortaleza, cuál era nuestra identidad, porque si tenemos una identidad definida, que sabemos quién es nuestro Padre espiritual, que no hay ningún Padre terrenal mayor que el Padre espiritual, entonces podemos estar capacitados de dar una verdadera doctrina. Pero sin adición a eso, Jesús nos enseña los principios bíblicos. No lo que pensamos, no lo que la sociedad nos enseña, sino lo que está escrito en la palabra. Y a través de parábola, a través de enseñanza, nos reveló los secretos del reino. Así que nos dio dos ingredientes, nos dio la identidad y nos dio las reglas, los principios bíblicos. Pero Jesús no se limitó a eso. También Jesús nos enseñó sobre las condiciones sociales. Él habló del homosexualismo, él habló de la prostituta, él habló del pobre, él habló del rico, él habló del corazón. Y cuando estamos viendo todo esto, son comportamientos que los tenemos hoy en día también, no solamente en aquel momento. Así que Jesús no se limitó a hablar solamente de la palabra, no se limitó a hablar del reino, también nos enseñó a través de la palabra que nos dio a cómo vivir y cómo corregir este mundo. Cuando vemos en la palabra, a veces decimos, bueno, ¿quién fue más fuerte? ¿Jesús o Juan Bautista? Porque Juan Bautista era fuerte. Acá en Puerto Rico le decimos que no tenía pelo en la lengua. Pero Jesús con sabiduría iba, como decimos también en Puerto Rico, por el centro del plato, en un juego de béisbol. Tiraba a la recta, porque no se casaba con las medias verdades. En él no había tibieza. De hecho, él estaba en contra de la tibieza. Y a través de la enseñanza pudimos entender y corregir comportamiento. ¿Está la iglesia haciendo ese rol? Muchas veces nos concentramos solamente en identificar al Padre y empezamos a imitar aquí terrenalmente la relación que Cristo quiso que estuviéramos entre nosotros y el Padre. Y a veces nos colocamos intermediarios entre nosotros y el Padre y tenemos unas personas intermediarias que pueden ser sustitutos, pero no el verdadero Padre. Y Dios quería que teníamos una relación directamente con el Padre. Eso fue una revelación. Antes necesitaban unos sacerdotes, pero vieron, Jesús vino y decir, tienen acceso directo. A través de mí, ya no nos llamaremos advenedizos, sino ya tenemos un Padre. Y eso fue lo que enseñó el Señor. Hoy en día estamos enseñando eso, sí, a veces tergiversado. Estamos enseñando principios bíblicos. Bueno, ahora es la competencia de quién tiene la mayor revelación de un principio bíblico. Y hay que tener cuidado. Es por eso que tenemos que enseñar. Porque empezamos a coger principios bíblicos que nos presentó el Señor y le ponemos apellido. Y le añadimos un poquito más y ya no se convirtió en principio bíblico que nos dio Jesús. Pero Jesús también nos enseñó a cómo tratar a nuestros semejantes. No juzgarlo. A la prostituta, no. A la samaritana, a los que pertenecen a otras naciones, no nos enseñó eso. Aún aquel pecador que se vendía al pueblo romano a través de los tributos, cobradores de impuestos, aún que para aquel entonces era terrible los cobradores de impuestos, aún a ellos, pero ¿cómo lo hizo Jesús? Ahí está la diferencia, con amor y misericordia. Pero ese amor y esa misericordia no le pasó la mano por encima del pecado, sino lo reveló, lo confrontó y Jesús le decía, vete y no peques más. Y hay un punto importante, pastor, perdón, sí, claro que sí, apóstol. Que interrumpa.
que es bien relevante esto que estamos hablando para crear conciencia al pueblo de Dios que nos está escuchando. Y es que una de las cosas por la cual, no sé de qué forma esto ha llegado a percibirse, de verdad, pero a veces cuando hablamos de educación de problemas sociales, lo separamos de lo que es el pecado. Uh-huh. O sea, la gente no ve los problemas sociales como pecado. Ejemplo, cuando hablamos de la adicción, es un problema social, pero no se ve como pecado. Uh-huh. Cuando hablamos de la homosexualidad, lo vemos como un problema social, pero no lo vemos como un pecado. Y ahora no lo vemos ni siquiera como problema social, sí que es normal. ¿No? Que es interesante. Pero es un problema social porque está ahí. Pero si lo viéramos como pecado, entonces entenderíamos lo que dice la Biblia. ¿Entiendes? Correcto. Que la paga del pecado Es muerte. Exacto. Entonces, cuando nosotros visualizamos estos problemas sociales como una realidad que es pecado, entonces me lleva a mí a crear una buena conciencia y no a vivir bajo la imaginación. Uh-huh. Porque los problemas sociales siempre es a través de la imaginación. Uh-huh. Y cuando hay imaginación, entonces nosotros creamos las mismas cosas, las aceptamos como verdades. Entonces, como dice Pablo en Romanos, amamos más la mentira del diablo que la verdad de Dios. Y no estamos mirando esto, ni aún la prostitución, que últimamente hasta se está por legalizar, porque la están viendo como un problema social, pero no la están viendo como un pecado. Y cuando hablamos de pecado, está hablando de condenación. Y hablar de condenación creo que haría al pueblo de Dios, la iglesia, entendería que, mira, punto, lo importante no es el problema social, sino que eso es un pecado. Y entenderlo como pecado, mi conciencia me redarguya. Y donde hay conciencia redarguya, entonces el Espíritu Santo entonces toma y hace conciencia y trae cambios y transformación a la vida. Y ese es el mayor problema que aún existe dentro de la iglesia. Ver problemas sociales, no ves pecado. Y entonces tenemos conductas aberrantes, hacemos lo que queramos, porque no es pecado. Y Jesús tuvo algo normal. Sí, Jesús tuvo que enfrentar esa misma situación cuando había conducta en su tiempo, cuando no se consideraba pecado. Uh-huh. Pero Jesús tuvo que confrontarlo para poder traer, porque si no hay conciencia de pecado, no hay arrepentimiento, no hay libertad. Y el peligro de lo que estamos viviendo, apóstol, pastores, es que nos estamos mal acostumbrando a esa condición, a identificar lo que es pecado como un problema social y no como pecado. Y eso, ¿por qué? Porque nos va a traer persecución. De hecho, vamos a tener que pasar por persecución. Y cuando confrontamos al pecado, cuando revelamos las mentiras del enemigo, va a haber confrontación para nosotros y va a haber persecución. Pero aquellos hermanos que nos ven, aquellos pastores que comparten con nosotros, tenemos que estar preparados también para la persecución. Esto vino como parte también de la salvación. Fíjate, Pastor Rey y Pastor Tomales y Pastora. En la situación, una de las cosas que estamos viendo es que estamos saltando ciertas páginas de las Escrituras. Uh-huh. Y al saltarlas, las invalidamos en la conducta del ser humano. Cuando nosotros buscamos las Escrituras y las Escrituras dice, así dice el Señor, así dice Dios, así dice la Escritura, eso no conlleva interpretación bíblica, esos son mandatos bíblicos. Y cuando nosotros hablamos de todo este tipo de situaciones sociales, de pecado, aberración, etcétera, la Biblia no necesita ser interpretada, la Biblia necesita ser citada. O sea, cuando digo la Biblia necesita ser citada es porque la Biblia es contundente, no es a modo de interpretativo teológico. O sea, la Biblia dice no adulterará, eso no necesita interpretación. La Biblia dice no matará, eso no necesita interpretación. Y por eso el tema que estamos trayendo es que la Biblia debe ser el centro de todas las cosas. Es el centro de todas las cosas. La iglesia tiene que girar alrededor de la Biblia. Los ministerios tienen que girar alrededor de la Biblia. La conducta del ser humano tiene que girar alrededor de la Biblia. Para tener convicción de ello. Para tener convicción, es correcto. Y si un ángel le cambia una J a una tilde,
Está mal. Sea anatema. Y precisamente. Ya maldito, esa palabra te significa maldito. Maldito, eso es fuerte, Maldito. eso es fuerte. Sí. Y sí, amarrando todo esto que estamos conversando directamente con la pregunta, ¿estamos llevando la educación correcta? ¿Estamos discipulando correctamente? Me temo que no necesariamente estamos haciéndolo de forma correcta. Si nos volvemos a la raíz, enseñar lo que dice la palabra, aunque tenga consecuencias, estamos haciendo lo correcto porque pensamos que vamos a ofender con citar la palabra y se nos olvidó que esta palabra es viva y eficaz y tiene poder. Cuando la repetimos, no nos toca a nosotros darle el poder ya está innato en ella y va a hacer lo que quiera hacer. Los tiempos los tiene medido Dios. Dios sabe cuando yo cito una palabra que digo esto es un pecado, que el Señor te ama, que el Señor te va a levantar, pero estás en pecado y necesitas también trabajar con tu fuerza, con tu aspecto físico y emocional, como en el caso de la adicción. Claro que sí, no vamos a desligar una cosa de la otra, pero dejar el elemento espiritual completamente fuera, lo que estamos poniendo es una pequeña banda para un cáncer completo. Y hay que sanarlo por completo. Hay que trabajar en todas y cada una de las áreas. Y finalmente, ¿verdad? Para dejar a las demás preguntas, y quiero con esto concluir, ¿verdad? Jesús enseñaba, y voy a tomar un aspecto que uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto con la enseñanza, los aspectos sociales? Jesús dijo, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios no decía, lo que Jesús nos quiso decir aquí es que tiene que ver con un aspecto económico solamente. Está hablando que era una responsabilidad social, pero esa responsabilidad social había que cumplirla. Jesús cumplió todas las leyes, pero sin embargo había un aspecto espiritual que había que darle lugar a Dios. Y hoy en día le estamos dando a César lo que es de César y lo que corresponde a Dios lo estamos escondiendo. Y es por eso que tenemos que dar la versión completa, el discipulado completo. Pastora. Fíjate, esta pregunta está bien interesante y yo personalmente es una inquietud personal, ¿verdad? Como pastora que tengo, porque a veces no estamos educando a la iglesia con relación a esto, y algo que usted mencionó, apóstol, que me gustó mucho, es cuando traemos, ¿verdad?, el problema social a lo espiritual, lo tenemos que ver como pecado. Y si nosotros no educamos a la iglesia con esto, y no es que estemos, ¿verdad?, ni señalando o tratando de identificar quién está dentro de la iglesia en pecado, sino es hablar de lo que la Escritura nos establece a nosotros para nosotros poder trabajar con el pecador, porque la iglesia no es el líder espiritual. La iglesia es el ujier, la iglesia es el joven, es el adulto, es aún el niño. Y a veces nosotros recibimos a un homosexual, y yo pues ¿verdad?, lo traigo, o recibe un homosexual en la iglesia, y si uno está hablando de algo que puede confrontar a ese homosexual, la iglesia o los familiares que existen en esa iglesia puede sentir un poquito, ¿verdad?, de miedo, o hasta criticar la palabra porque se fue el homosexual de la iglesia. A veces se sienten ofendidos. Exacto. Aún los padres se sienten ofendidos porque, volvemos, cuando vemos las cosas como un problema social, siempre vamos a buscar la aceptación de eso. Ahí aquí está el problema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla de cualquier situación ¿verdad?, como esto, por ejemplo, la homosexualidad que se habla, es importante que cuando Dios habla sobre esto, habla en sentido del pecado, pero también Dios pone importancia porque el pecado, la dice que está en hacer lo bueno y no lo hace. ¿Okay? Y Dios es el único que establece qué es lo que es pecado. No es Pomales, no somos nosotros pastores. Escrito está. Escrito está, eso está ahí. Y hay una cosa interesante que Jesús habla. Él murió por el pecado. Él vino para destruir el pecado. Él se sacrificó para que el hombre no tuviese en pecado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos el sacrificio, estamos viendo que el sacrificio es porque Dios
nos amó tanto a ti y a mí, a todos nosotros, ¿me entiendes? Para que nosotros canceláramos el pecado. O sea, que cuando hablamos del pecado, no estamos señalando la personalidad, estamos señalando la condición. Son dos cosas diferentes. Entonces, las personas que quieren buscar la aceptación sobre esto, entonces piensan que nosotros como ministros estamos atacando la personalidad. No, la personalidad se ama. Tenemos que amar porque todos tenemos que amarnos, porque todos de alguna forma u otra que fallamos, ¿me entiendes? Porque como repito, el pecado está hacer lo bueno y no lo hace. Lo importante es crear conciencia para no estar en el pecado, porque el pecado trae ¿qué? Paga de muerte. O sea, no es destruir la personalidad, es crear conciencia para que tú no practiques algo que te va a llevar, que lo termina Dios, nadie más, sobre la eternidad, para bien o para mal. Esto es muy importante porque el amor de Dios siempre va a estar ahí. El amor de nosotros siempre es como el Padre. El Padre que ama corrige. ¿O usted cree que el Padre que corrige no ama? Al contrario, te corrige porque ama. Así es Dios con nosotros. Así es la palabra con nosotros. Nos corrige para que nosotros podamos realmente, porque nos ama y porque quiere que nosotros tengamos bendición eterna. Y ahí se lleva entonces esta pregunta que me hizo la pastora, que respecto a cómo está afectando psicológicamente a la iglesia los problemas sociales. Pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Y esto es bien relevante para que sigamos coordinando una cosa con la otra, porque todas estas preguntas tienen una correlación, y es entender, gloria a Dios, que el diablo sabe lo que dice la Biblia. Porque aún el diablo le citó a Jesús la Biblia. Y el diablo sabe que Proverbios nos dice cuál es el pensamiento del hombre, tal es el hombre. Porque cuando hablamos psicológicamente, está hablando del pensamiento del hombre. Y dice cuál es el pensamiento del hombre, tal es que el hombre. Pero también nos dice Proverbios, dice, de todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque es el que mana la vida. O sea, el pensamiento, de nuevo, habla de la palabra labat en griego, que significa corazón. Pero aún lo dice más Proverbios, dice, engañoso más que todas las cosas es el pensamiento. ¿Y qué dice más? Engañoso más que todas las cosas es que el corazón y perverso. En otras palabras, que cuando hablamos psicológicamente, tenemos que entender que hay un sistema social que da permisidad a todos estos actos para convertir lo que se llama en psicología, para que entienda la psicología, en un condicionantes, operantes o clásico, que significa yo voy a buscar lo que te agrada, lo que satisface tu naturaleza pecaminosa para conquistar tu mente. Porque una vez que conquistas la mente, tú vas a hacer eso. Y eso es lo que el mundo no está entendiendo. Entonces, eso lo habló Watson acerca de los condicionantes. Watson decía, dame un niño, yo voy a hacer de él un predicador, voy a hacer de él un abogado, o puedo hacer de un niño, ¿sabe qué? El asesino más grande del mundo. ¿Cómo? A través de lo que se llama condicionantes clásicos u operantes que se utilizan para cambiar el pensamiento de la persona. ¿Okay? Conquistarle el pensamiento y llevarlo a un problema social, pero no una convicción de que eso está mal. Y eso es bien importante, porque estamos teniendo graves problemas. ¿Por qué? Porque esos condicionantes vienen a través de ¿qué? De repetición. Y es interesante que Joseph Goober, que fue uno de los ayudantes principales ¿verdad? Ministro principal de Hitler, él decía que cuando un hombre de influencia le enseña a un pueblo una mentira, 1000 veces el pueblo adopta la mentira por verdades. Sí. Pero Romanos, más que él, Romanos dice, por cuanto no tuvieron en cuenta la verdad de Dios, sino que creyeron más la mentira del diablo, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, detestándose a sí mismos, hombres con hombres, etcétera, etcétera. Ahí está la palabra del Señor. ¿Ves? ¿Por qué? Porque están creando unos problemas sociales. Por eso es que los sistemas sociales, ¿verdad? En este tiempo que estamos viviendo, como las redes cibernéticas, están creando un proceso de condicionantes clásicos. Y esto es interesante y operantes, repetitivos, con reforzamiento negativo para que la gente adopte ese comportamiento. Ejemplo, estamos hablando también, más que también, vamos a hablar de la violencia hacia la mujer.
¿Ok? Y el hombre nunca puede violentar a la mujer porque Dios dice aquí que el hombre tiene que tratar a la mujer como vaso frágil. Eso es así. ¿Ok? Para que tus oraciones sean, ¿qué? Escuchadas. Pero yo también le tengo que decir a las mujeres, mira, mujer de Dios, entonces, o mujer de, ¿verdad? De esta tierra, tengo que decirte, tienes que cuidarte. Porque si tú no te cuidas, si tú no te valorizas, entonces, ¿qué pasa? Utilizan a la mujer como un objeto sexual. Entonces, los pedófilos siguen creciendo. ¿Ok? Las violaciones siguen creciendo. Pero ¿cómo? Si los mismos sistemas cibernéticos están desarrollando pornografía y desvalorizando a la mujer, porque siempre ponen a la mujer casi desnuda. En todos los programas de televisión que tenemos, tenemos mujeres desnudas, con ropas, usted sabe, llamativas sexualmente. Y entonces lo que están presentando es a la mujer como un ¿qué? Como un objeto sexual. Entonces, ¿cómo podemos, si el hombre se alimenta más por la vista que por lo que escucha, por qué estamos haciendo esto? Y yo tengo que decirle a la mujer, si tú quieres que te valoricen y la violencia baje, mira, no vivas así. Dale valor a lo que tú eres. Porque por dinero, porque todo es buscando dinero, fama o poder. Entonces yo entiendo que estas cosas, como dice la pregunta, psicológicamente estamos enfrentando la iglesia de hoy. Pero no tan solo se afecta el mundo, también se afecta a la iglesia. ¿Ok? Porque nosotros estamos más en el medio ambiente que en la casa de Dios. ¿Ok? Es más, la casa de Dios se ve como la última prioridad ahora. Por eso decía el salmista, una cosa demando de Jehová, y esta buscaré y estar en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. ¿Cómo nosotros podemos realmente entonces trabajar con esto? Primero tenemos que educar al pueblo. Aunque, como dice por ahí, aunque la verdad duela, pero es necesario. Tenemos que reenfocarnos otra vez y entender que lo que es malo, porque no lo podemos traer como el tiempo de Isaías, que a lo malo decíamos bueno y a lo bueno decíamos malo. ¿Ok? Y tercero, ¿de qué vale que tengamos la palabra si no la ponemos en práctica? ¿Ok? Y hay que despojarse, como dice Pablo, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y revestido ¿qué? ¿De qué? De la mente. Un nuevo ¿qué? Un nuevo pensamiento. ¿Me entiendes? Porque cuál es el pensamiento, tal es él. El problema de nosotros es que una vez que adoptamos pensamientos equivocados, no los queremos cambiar. Y nos queremos despojarnos. Oiga, y eso no depende del espíritu. El despojo depende de nosotros. De una voluntad humana. Yo me voy a despojar de esto porque este camino me conduce a la perdición. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios no está señalando a nadie. La Biblia no está para maltratar a nadie. La Biblia simplemente está para conducir un pueblo, al hombre, a la mujer, desde Génesis, para que siempre tenga bendición. Porque Dios le dijo en Génesis, ese árbol no coman, porque de cierto que morirán. Pero Dios le dice, tú eres el que decide. ¿Okay? No, Dios no juzga a nadie. Somos nosotros que nos lleva a ser juzgados por cuanto escuchamos la voz de Dios, pero no obedecemos a la voz de Dios. Y yo creo que es tiempo de que la iglesia que está viendo este programa, yo tengo que decirte, hermano, párate en el camino, piensa, porque volvemos. El enemigo está como el león rugiente. ¿Ok? Y él vino para robar, matar y destruir. ¿Qué es robar? Roba tus principios, mata tu personalidad y destruye todo lo que tú eres. Así que tenemos que detenernos, porque hay una realidad. Por eso es que yo tengo que cuidar el medio ambiente. Yo tengo que saber lo que yo veo. Yo tengo que saber inclusive con quién yo me relaciono. Porque también cuando el diablo quiere destruir una vida, te busca una amistad equivocada. Y no me digas que se dañe que quiere. Porque los medios ambientes influyen mucho en nuestra personalidad. Las relaciones también, ¿verdad? Por eso es que tenemos que aprender a tener relaciones adecuadas y correctas. Esto no es fácil, pastores. Pero hay que crear conciencia. Porque entonces, cuando pasa algo, Dios, echen la culpa a Dios. No, Dios no tiene la culpa porque aquí está la Sagrada Escritura. Si tú y yo no la vivimos, de acuerdo a cómo vivamos, así seremos juzgados. Porque la Biblia dice, oh my God, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así que contesté la pregunta. Pastora, un paréntesis, ¿no? Quiero levantarle una bandera sobre lo que hemos estado hablando sobre el concepto de la palabra. Ahora quiero levantar también esa bandera de peligro,
para los que nos están oyendo, es la sutileza de Satanás en este último tiempo para utilizar el concepto de lo que nosotros hemos patrocinado históricamente y validado por la fe en la Biblia, de hombres y mujeres con conductas deshonrosas escribiendo nuevas versiones del texto. Entonces, si tú utilizas el texto como marco de referencia, por eso aplica, si un ángel viniera del cielo y te enseñara o escribiera otra cosa, ten cuidado. Por tanto, el validar las escrituras conlleva una responsabilidad más allá de lo que uno puede estar hablando. Porque hay un ejemplo, una versión antigua decía, y Dios los creó, varón y hembra. Y ahora hay unas versiones que dicen, y los creó seres humanos, desvalidando la autoridad a conveniencia. Y cierro con esta bandera. ¿Se acuerdan cuando Satanás apareció en el huerto? Con que Dios dijo. ¿Y qué fue lo que él hizo? Cambió el contexto de lo que Dios dijo. Satanás es tan atrevido que está buscando autores para que modifiquen las escrituras. Tengan cuidado con las escrituras que ustedes están validando y están patrocinando. Bandera que levanto. Eso es importante. Y eso es bien importante porque algo que dijiste, pastor, el enemigo siempre viene con sutileza. Él no va a atacar directo, porque es fácil entonces para nosotros poder, ¿verdad?, defendernos y hacer la guerra. Él siempre va a venir con sutileza hasta que él no se encuentre ya metido en el centro donde él quiere estar, no da o no hace ese ataque fuerte donde nosotros entonces comenzamos a identificar, y lamentablemente el que no conozca la palabra se encuentra desprotegido y sin herramientas. Y termino con esto, pastora, y tengo que decirlo porque si no me cosa, digo yo. El otro día, cuando escuchamos el Departamento de Salud hablar sobre que para poder evitar el COVID había que masturbarse. Sí, yo lo escuché también. Me impactó eso. Yo tuve que escribir, yo envié mucho, gracias a Dios que después, una hora después, quitaron eso. Y yo decía, pero ¿cómo profesionales en la conducta, cómo personas que estudian la ciencia puedan determinar una cosa tan aberrante como esa? ¿Y por qué? Porque aun cuando tengamos títulos, si no tenemos en cuenta a Dios, seremos gente aberrada en conductas, con pensamientos aberrados. ¿Ves? Porque ahora mismo el DSM-4, que es lo que se usa para establecer diagnósticos, ¿verdad?, de los traumas y conducta de las personas, ¿sabes qué? Antes esto era, ¿sabes qué?, un problema de conducta, ¿ok? Era algo que estaba certificado como un problema serio en la conducta humana. Ahora está el DSM-5, que lo cambia como preferencia sexual. Pero como quiera, aunque lo cambió por preferencia sexual, sigue siendo parte del DSM-5 que determina, el DSM-5 va a determinar que conductas inadecuadas e incorrectas. O sea, que el mismo enemigo se miente a sí mismo, pero cae siempre en la mentira. Y la mentira. Pero Dios siempre trae todo ¿qué? A la luz. Y esto es bien importante porque a mí no me preocupa el mundo. El impío no entiende esto, me dice la Biblia. Pero a mí me preocupa cuando los jóvenes, cuando la nueva generación, incluyendo nosotros, estamos cambiando la verdad de Dios por la mentira del diablo. Porque escuchamos más la mentira del diablo que la verdad de Dios. Yo te invito a que escuches más la voz de Dios, a que te enteres de los asuntos divinos antes que sea demasiado tarde. Porque cuando esto es trastocado, ni presente ni futuro, no tiene destino. Sí, apóstol, Pablo no estudió psicología en aquel tiempo, pero el Espíritu Santo le reveló todos los principios, porque en Romanos dice, y no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifique cuál es la voluntad de Dios. Buena y agradable. Buena, agradable y perfecta. Madura, correcta. Así que, y no era psicólogo en aquel tiempo, pero el Espíritu Santo reveló un principio. Es que la Biblia de Génesis y Apocalipsis es el libro que en todo lo que conlleva la conducta humana tiene la verdad. Todos estos diagnósticos, todos estos trastornos que uno estudia, ¿sabes qué? La Biblia lo tiene.
Lo que pasa es que los hombres amaron más la mentira del diablo Mm. que la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque sus obras eran ¿qué? Malas. Y lo malo, justificarla. ¿qué pasa? Lo malo siempre es ¿qué? Gusta. Definitivamente estamos viendo la Porque te importancia. Sí, y definitivamente, apóstol y pastores, estamos viendo la importancia de conocer la palabra de Dios y vivirla. Y yo quiero, ¿verdad? Para cerrar este tiempo, Esta segunda parte. quiero, ¿verdad? Escuchar de ustedes qué legado estamos nosotros dejando a esta generación, ¿verdad? Donde la misma palabra nos dice a nosotros que harán mayores cosas que nosotros, porque si nosotros hemos trabajado, yo sé que mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, si Cristo no ha venido antes, van a hacer muchas más. Yo creo que para dejarte legado, yo tengo que decirle a ustedes rapiditamente que primeramente tenemos que asumir una gran responsabilidad y conciencia de las realidades. Sabiendo este principio, que yo transfiero lo que yo soy. Dígame si es cierto que Eso tú es sabes así. que es cierto. Ujú. Que lo que usted no quiso de sus padres, no le gustó, es lo más que lo identifica a usted. Ujú. ¿Verdad que sí? Porque los padres transfieren lo que son. Y los hijos son más enérgicos que sus padres. Tú decías que papá tiene más genio y tú lo tienes más fuerte todavía. Porque eso fue lo que te identificó. ¿Verdad que sí? Aquí hay jóvenes que están escuchando esto. ¿Ok? Y yo entiendo que ante esta realidad, nosotros tenemos que cambiar. La iglesia tiene que darse un paro, reenfocar en esta hora. ¿Por qué? Porque para que esta nueva generación tenga una palabra que lo ayude a salvar, porque nosotros, sea hoy o mañana, nos vamos con el Señor, ¿verdad? Ya estamos ahí como este servidor que ya para los 70 años, ¿verdad? Estamos ahí. ¿Verdad? Pronto nos vamos con el Señor, pero esta nueva generación necesita que se traspase un manto. ¿Me entiende? Un manto de la verdad. Un manto que el espíritu que esté en nosotros, que esté puro en nosotros, sea transferido a ellos para que ellos sigan el legado. Porque ellos, ¿sabes qué? Los legados no es para sustituir a nadie. Ujú. Pues es otra cosa. Continuar. Es para continuar y para que ellos sean más fuertes de lo que nosotros hemos sido en el Señor. Y Amén. yo invito a los padres, invito a las familias a que adoptemos esta palabra divina. Porque créanme, hermanos, la palabra de Dios, como decía Jesús, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Amén. Y pastor, ¿y usted qué nos puede decir? Pastora, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Se refiere a cada uno de nosotros. No se refiere a la iglesia. Ujú. Cristo recibió un legado del Padre y cumplió con su legado. Cristo traspasó ese legado a la iglesia y la iglesia como cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza cumple con ese legado. Lo que no cumplimos con el legado somos nosotros, el ser humano. Pienso que en muchas cosas hemos sido asertivos y en otras muchas cosas hemos fallado. Y por esto yo quiero pedirle perdón a esta nueva generación Amén. en lo que nosotros hemos fallado, Es así. donde no hemos sido asertivos, donde hemos atropellado a esta nueva generación, saliéndonos de las bases bíblicas, porque aquí no hay que inventar nada. Él lo inventó todo. Aquí no hay que hacer instrucciones nuevas. Las instrucciones fueron dadas. Y fueron dadas por el perfecto y real Dios de los cielos. Debemos retomar y examinar el legado que Cristo dejó a los discípulos. Si vemos esas primeras relaciones de 3 años y medio de Cristo con sus discípulos, dejó un legado claro, conciso, preciso, sin duda, sin cuestionamiento. Fueron las bases bíblicas. Y volver a la palabra, a la oración y el gran ayudador, que en cada una de las expresiones me oirán citándolo
porque Él es el ausente contemporáneo dentro de la iglesia, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso es así. Enseñar y reeducar a esta nueva generación para atreverse a ser una generación conquistadora. Ejemplo, Moisés a Josué. Moisés representaba a la generación que iba de pasada, como estamos nosotros. Es una generación que vamos de pasada. Pero hay una generación, la generación de Josué, que va a tomar el batón de los Moisés de la vida. Pero si una cosa vio Josué en Moisés, fue que Moisés modeló a Dios en su vida para Josué. Una de las cosas que hoy estamos fallando y pedimos nuevamente perdón a esta nueva generación es que no estamos modelando. Todo el mundo necesita un modelo. Nuestra nueva generación necesita un modelo. Josué vio un conquistador. Amén. Josué vio un hombre de relación con Dios. Josué vio un hombre que subía al monte a orar. Josué vio sobre la cabeza de Moisés y su rostro la presencia de Dios. La gente no solamente tiene que ver en nosotros el conocimiento y la buena oratoria y la buena expresión, sino detrás de eso tienen que ver presencia de Dios. ¿Qué legado podemos dejarle a ellos? Modelando. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17 dice: tengan cuidado de su manera de vivir. No vivamos neciamente, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días Son malos. son malos. Me preocupa la indiferencia hacia la lectura y el estudio bíblico. Me preocupa la indiferencia. Lo que nosotros podamos estar moderando incorrectamente o estemos dejando de hacer para enseñarle a ellos, a esta nueva generación, que los ministerios, la búsqueda y la relación depende total, entera, y que toda la raíz cuadrada se llama la palabra del Señor. Como le dije ahorita, Nehemías 8:9, me preocupa la adoración sin base doctrinal. Muchos quieren adorar, pero si no hay bases doctrinales, bases bíblicas, seguiremos siendo cantores, artistas, pero no tañeros. El incremento del divorcio. Hay que enseñarle a la nueva generación, modelando nosotros, que la circunstancia dentro del matrimonio no es para pedir espacio. La Biblia habla de espacio, pastores, pero es para buscar el rostro de Dios. No es para irte a la casa de la suegra, ni a la casa del suegro, sino para buscar el rostro de Dios. Los espacios los da la Biblia. Si alguno quiere espacio, pídalo con consentimiento para buscar el rostro de Dios. El incremento del divorcio. El matrimonio está diseñado para ser el reflejo de Cristo con la iglesia. ¡Wow! Oye, y lo único es que, escuche bien, voy a añadir a tu palabra rapidito porque sé que el tiempo se está acabando. Es que la gente no sabe que lo único que se asemeja a la deidad de Dios es el matrimonio. Correcto. Por eso es que el matrimonio no se establece como los gobiernos quieren establecerlo. Y el que quebranta la santidad de Dios, ¿sabes qué? Lo que nos queda es muerte. Eso es así, por eso es la relación. Y termino con estos dos puntillazos finales. Todavía estamos a tiempo. Amén. A veces queremos hablar de cosas grandes del reino. Queremos ser los hombres que hacemos bajar fuego del cielo, que derribamos los muros, que cruzamos el mar muerto, que hacemos que la lluvia se detenga o la lluvia cae. Pero cuando yo miro a Juan el Bautista, no hizo ninguna de estas cosas.
solamente me llama la atención que hizo una sola cosa. Se vació de él mismo para llenarse de un Dios poderoso. Amén. Y yo quisiera que esta nueva generación nos vaciemos de tanta filosofía, de tantas cosas que creemos que nos lleva a la grandeza. Pero lo único que nos lleva a la grandeza es la grandeza del servicio a Cristo. Amén, amén. Pastor, y usted, Finalice, pastor. ¿cómo usted, verdad? No, después de escucharlo. Nos puede decir rapidito Yo su quiero, opinión. y perdonen que le dé la espalda, porque quiero dirigirme a los jóvenes. Lo que el apóstol y el pastor han hablado es lo que tenemos que hacer. Dejar un legado correcto para esta generación. Pero le quiero hablar a los jóvenes que no han tenido el legado. Aquellos jóvenes que no han tenido el ejemplo de los padres, de los abuelos, que no han tenido el ejemplo de los líderes espirituales. En la Biblia habla de un rey joven, se llamaba Josías. Su padre y su abuelo no eran los más santos, eran los terribles. Hicieron todo lo malo delante de Dios. Sin embargo, este joven, había una promesa en él, no de su padre, no de su abuelo. Había una promesa desde Abraham. Amén. Y había una promesa que se tenía que cumplir en esa generación. Y ese joven apoyó económicamente a que limpiaran un templo. Y cuando estaban limpiando el templo, descubrieron la palabra. Y cuando descubrieron la palabra, se la llevaron a este joven. Cuando este joven escuchó la palabra de Dios, lo que hizo fue que rasgó sus vestidos. Hubo arrepentimiento, hubo llanto, no por lo que él había hecho, sino por lo que habían hecho su descendencia. Los que se supone que hubieran dejado un legado sobre él. Pero la palabra de Dios y la promesa es tan poderosa que cambió la vida de ese joven. Ese joven se arrepintió y eliminó toda adoración, todo altar. Cuando hubo una transformación en ese joven, hubo una transformación en la nación completa. Y la nación completa cambió. Solamente porque hubo un joven que no tuvo el legado correcto, pero había una promesa. Como tú, joven, Jesucristo es el mismo ayer y siempre. Amen. Y Él va a venir por nosotros. Él va a venir. No importa lo que hagamos, lo que dejemos de hacer en esta tierra, esa palabra es cierta y veraz si se va a cumplir. Y en aquellos jóvenes, el joven que me está mirando, que hay una palabra sembrada en ti, hay una promesa. Posiblemente fue tu tatarabuelo. Pero si vamos al principio, desde Abraham ya había una promesa para ti y para mí. Yo no tuve un legado ideal, pero había una promesa en mí. Y la promesa en mí llegó hasta mis padres. Así que fue un poco al revés. Mira que la importancia del poder de la palabra y que te rinda a la palabra. Lo ideal es que te dejemos un legado correcto. Y nos vamos a esforzar, y todos los pastores y líderes que me están viendo y todos los miembros del cuerpo de Cristo, nos tenemos que esforzar para dejar el legado correcto, porque hay una responsabilidad. Tenemos que dar cuenta cuando estemos solos con el Dios allá en el cielo, y nos va a pedir cuenta si dejamos el legado correcto. Pero aún así, la salvación y el regreso de Cristo no depende de mí, depende de lo que Dios dijo. Y así será. Sí, Pastora. Antes de terminar este tiempo, ¿verdad?, donde nos hemos sentado en la mesa para discutir temas tan importantes como los que hemos estado hablando, yo quiero hacerle la pregunta a la audiencia para que usted desde el lugar donde se encuentra pueda contestarla. ¿Qué legado estás dejando a tu descendencia? Porque quiero que medites en esto, porque aún estás a tiempo para enmendar las acciones de tu familia o las acciones que has tomado por una acción
correcta, porque lo que no resuelvas como mamá, como papá o aún los líderes, ¿verdad?, de la iglesia o nosotros, ¿verdad?, como iglesia, como tal, lo que no resolvamos hoy, nuestra descendencia lo va a tener que trabajar. Y yo quiero que mis hijos y que mi descendencia, incluyendo mis nietos, mis tataranietos, no sé hasta dónde va a llegar esta descendencia si Cristo, ¿verdad?, no viene antes. Yo quiero que ellos continúen un trabajo y no que comiencen a hacer lo que yo debía haber hecho hoy. Así que, ¿qué legado le estás dejando a tu descendencia? Piénsalo, medítalo y comienza a trabajarlo. Así que gracias una vez más, pastores, gracias apóstol, gracias pastor Enercio, pastor Rey, por estar con nosotros, y les invitamos a que estén pendientes porque vendrán temas muy interesantes que sé que va a ser de mucha edificación. Dios les bendiga. Que les bendiga. Bendecidos. Amén.